Bueno, buenos días para todos. Arrancamos este segundo módulo del Power Reliability Training Tour. En el día de hoy nos vamos a enfocar en sistemas de alimentación ininterrumpidas y también sistemas de almacenamiento de energía que tiene que ver con los sistemas de alimentación justamente ininterrumpida como UPS. Para el día de hoy vamos a recorrer la siguiente agenda eh, basados en los principios que ya venimos conversando a lo largo de todos estos entrenamientos, el concepto de All Electric Society. Luego sí, enfocados en la confiabilidad en sistemas de alimentación, en lo que nosotros también llamamos Power Reliability, y la importancia que tiene una alimentación confiable y segura para todo nuestro sistema. Luego sí estaremos viendo los sistemas para alimentación en corriente continua, incluso con tecnologías IQ Technology, como son la línea Quint. Luego también estaremos repasando las UPS con salida en corriente alterna. Luego las UPS con baterías integradas para aquellos sistemas donde el espacio sea un problema. Bueno, estos sistemas ya traen incluidas las baterías para espacios muy reducidos. Luego también las UPS con fuente de alimentación y entrada en alterna. Esta también son una de las novedades que tenemos en el catálogo. Y por último vamos a estar viendo todo lo que es los sistemas de almacenamiento de energía basados en las baterías, capacitores, las distintas tecnologías de, que ofrecemos en nuestro portfolio, pero bueno, también enfocados en cómo hacer una correcta selectividad en base a la autonomía, en base a la temperatura, en base a también al consumo que tengamos en la carga, todas esas características que son importantes de tener en cuenta a la hora de seleccionar un sistema correcto y apto para las necesidades que tenga nuestra instalación. En este punto me va a acompañar Pilar Estefani, que va a estar haciendo detalle de de todos estos puntos. Así que para el final de la presentación se suma ella con sus notas. Arrancamos con All Electric Society, el concepto que implementamos desde hace unos años en la concientización que hace Fénix para eh, reducir la emisión de gases en nuestra atmósfera para, bueno, con la premisa de tener una, un sistema o un ambiente mucho más sano y seguro, implanta esta tesis que es, hay una respuesta desde una perspectiva técnica a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, la lucha contra el cambio climático y la garantía del desarrollo sostenible. Es por eso que así hablamos de la All Electric Society basándonos en estos tres conceptos, ¿no? Que la All Electric Society describe un mundo en el que la energía renovable está disponible en todo el planeta, tanto en cualquiera de sus formas, eólica, solar, biodiesel, incluso también la hidráulica, como el principal tipo de energía, en cantidades suficientes y de forma totalmente económica. Esto se basa en la electrificación, interconexión y automatización de todos los sectores de la economía, la infraestructura. Y por último, con nuestra experiencia en productos, soluciones y digitalización, Fénix Conta que está empoderando a la industria y la sociedad para seguir adelante en esta transformación a medida que avanzamos hacia un mundo sostenible. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también es la piedra fundamental en lo que vamos a seguir a lo largo de la presentación, teniendo en cuenta cómo Fénix apuesta a reducir no solo el tamaño de los equipos, sino también la optimización en el consumo para ahorrar energía en las distintas aplicaciones, también cómo generar electrónica de la cual el día de mañana se pueda reciclar y se pueda reutilizar o en tal caso reciclarla y usarla para otros fines, pero lo importante de esta concientización, más allá de ofrecer las soluciones, también está basada en cómo confeccionar cada uno de los productos
que Fénix desarrolla a lo largo de todo su portfolio. También hablamos de las máximas disponibilidades del sistema, ¿no? Esto que tiene que ver también con la confiabilidad en sistemas de alimentación, ¿no? La primer premisa es que lo importante es no tener una parada indeseable que genere altos costos. Acá observamos algunos de los números para darse una idea de la importancia que tiene confiar en una alimentación segura que nos permita evitar cualquier tipo de pares indeseados y no programados. Fíjense la cantidad de horas que están perdiendo al año, por ejemplo, 323 horas de los paros de grandes plantas, casi unos costos en la industria del petróleo que ronda los $188.000 por hora de actividad sin planificar, ¿no? Una parada sin planificar. O incluso en la empresa manufactura, 532.000 por hora, que esto también es muy importante, o incluso en la industria automotriz, acá donde sí las líneas de producción son vitales, donde si falla una parte de la línea genera un paro en toda la producción que llega casi a los 1,3 millones, ¿no? Esto es muy significativo a la hora de tener en cuenta este concepto que hablamos de power reliability, de la confiabilidad en sistemas de alimentación, que es lo que vamos a enfocarnos a lo largo de todas estas presentaciones, y por eso el concepto importante de todo esto, ¿no? Vamos a arrancar con la presentación inicial. Bien, como mencionaba en la presentación anterior, seguimos enfocándonos en la confiabilidad en un sistema de alimentación, como vimos en la presentación en el primer módulo, hablando de fuentes de alimentación y módulos redundantes. Hoy vamos a enfocarnos en sistemas UPS, pero obviamente que todo lo que es Power Reliability está compuesto con protecciones contra sobretensiones que se encuentran justamente en la entrada de nuestro sistema para mitigar todas aquellas alteraciones o perturbaciones que vengan desde la línea de alta, media o baja tensión del lado de alterna, aquellas descargas atmosféricas como rayos o aquellas conmutaciones importantes en transformadores, en interruptores de alta potencia, generan sobretensiones que claramente afectan a los dispositivos electrónicos y es por eso que las protecciones pasan a tener un valor significativo en nuestro sistema para frenar todas aquellas alteraciones que puedan dañar a nuestro sistema. Obviamente que luego hablamos de un analizador de energía, no podemos tener una confiabilidad en la energía si no la podemos medir, no podemos asegurarnos un ahorro energético si no podemos medir, si no podemos evaluar los distintos consumos a lo largo del tiempo, saber y conocer cuándo nuestra planta tiene los picos de consumo para poder atender y poder optimizar mucho mejor el rendimiento o bajar los costos de consumos. Y por último, ya del lado de continuo, una vez que pasamos la fuente de alimentación, ¿no? Que obviamente ahora me voy a enfocar en ellos, pero tenemos la protección contra sobrecorriente. Una vez que convertimos esa señal a corriente continua, obviamente sí es importante protegerla. Esos circuitos también pueden ir a campo donde ese cable puede sufrir un cortocircuito, puede sufrir una perforación que genere un cortocircuito o una sobrecorriente y eso también termina afectando a la fuente. Fíjense que lo que estamos tratando de lograr con todo esto son distintos escudos, distintas capas de escudos que protejan a la fuente de alimentación. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, bueno, justamente todo los equipos electrónicos, hoy por hoy, el sistema de comando, el sistema de control de cualquier planta, incluso también no solo industrial, sino también domiciliario,
hasta hoy por hoy incluso hasta la alimentación de iluminaciones en corriente continua, la fuente de alimentación que convierte la energía alterna a corriente continua para alimentar todos estos sistemas pasa a ser el corazón de la instalación y es por eso que es importante tener en cuenta todas estas protecciones, es importante tener en cuenta todas estas capas de protección a la fuente de alimentación para resguardarla de cualquier perturbación externa y asegurar la continuidad de servicio. Por eso hablamos que la fuente es el corazón del sistema, lo como hablamos en el primer módulo de la semana pasada. Para aquellos que no pudieron participar, la charla ya está subida a YouTube y pueden repasarla, pero bueno, lo importante es tener en cuenta la importancia que tiene la fuente de alimentación en nuestros sistemas hoy por hoy, con la implementación de la electrónica en la industria a nivel domiciliario. Es por eso que atacamos y tratamos de protegerlo para asegurar lo que nosotros llamamos una confiabilidad en el sistema de alimentación. Como primer punto, vamos a hablar de las fuentes de alimentación inteligentes, las Queen para sistemas de energía, para sistemas de alimentación con corriente continua. Como vemos en en esta oportunidad, ya hablamos de la cuarta generación del modelo Queen, en este caso también con el mismo factor de forma de la cuarta generación y con unas mejoras respecto a la tercera generación muy considerables, como es la interacción con distintos protocolos de comunicación industrial. Si hablamos de un sistema de alimentación ininterrumpida, estamos hablando de que es un sistema crítico. Si estamos requiriendo una alimentación ininterrumpida, entendemos que el sistema que estamos alimentando requiere de monitoreo, requiere una criticidad que permita monitorearla todo el tiempo y por eso es que estos sistemas ya traen en su interior y ya en forma onboard los distintos protocolos, módulos para Profinet, módulos para Ethercad, módulos para Ethernet IP y modos TCP, o módulos para programación mediante USB, con en este caso modas RTU. Hablamos también de la tecnología IQ Technology, que es, ya hasta ahí estábamos hablando de cómo el sistema reporta toda la información a un sistema de control mediante estos protocolos que mencionaba anteriormente, pero asimismo estos sistemas poseen un accesorio que son las baterías, pero esas baterías especialmente diseñadas para módulos Queen O-Ring, perdón, Queen con IQ Technology, poseen una comunicación. Vamos a adentrarnos ya al final de la charla, pero poseen estos módulos una comunicación con las baterías que permite conocer información adicional sobre el banco de baterías. Esto quiere decir que nos permite saber la temperatura, la capacidad, la corriente de carga que necesita ese banco de baterías sin necesidad de configurar nada, simplemente conectar, conectando un tercer cable positivo o negativo y este cable de comunicación que vamos a ver en este punto que está en este tercer borne de salida de la UPS para poder comunicarnos con la batería. Como vemos en este módulo que tenemos aquí, por eso el sistema, más allá del positivo y el negativo, tiene un tercer cable que es el que va a la batería y justamente logra la comunicación. Las baterías de la línea Quint poseen esta tecnología, IQ Technology, que lo que hace es, ya viene de fábrica con toda la información brindada por el fabricante de la batería y que la UPS detecta y lee esa información para configurar todo el sistema de carga, el sistema de carga rápida, el sistema de tensión de flote, la compensación por temperatura, bueno, todos esos datos que requiere particularmente cada tipo de baterías, ya automáticamente se carga en el sistema y de esa forma em, se puede gestionar mucho de forma más avanzada la carga y gestión de la batería.
Por eso el sistema continúa, perdón, obviamente cuando hablamos de un sistema ininterrumpido, hablamos de un sistema que va a continuar encendido incluso hasta la pérdida de la alimentación o una falla de la red eléctrica. Solución individual para cada aplicación que consta de 3 unidades funcionales, obviamente que la fuente de alimentación, como hablamos antes, el módulo con UPS y el banco de baterías, que obviamente lo vamos a seleccionar en base a la necesidad de cantidad de tiempo autónomo y obviamente también basados en el consumo que tenga la carga. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistema de gestión de baterías, ¿no? Esto que hablamos de la IQ Technology. Es un sistema de gestión de baterías que nos permite, con la tecnología IQ, garantizar una disponibilidad superior en el sistema. ¿Por qué? Porque con esta tecnología, que nos permite tener un control total de la batería, hace que la instalación sea bien sencilla y sin errores, es decir, que se detecta automáticamente la batería, el sistema ya sabe cuál es la capacidad de ese banco, si es de 7 amperoras, si es de 28 amperoras, si es de 40 amperoras. El sistema ya automáticamente, gracias a esta comunicación, ya detecta de qué capacidad es el banco, pero a su vez también conocemos un montón de características adicionales, como en qué estado está la carga, y de esta forma también maximizando la vida útil de todo el sistema. ¿Por qué? Porque nos permite saber el estado de vida de esa batería, es decir, la vida útil restante para el sistema de almacenamiento, que nos permite saber en forma temprana cuándo es necesario hacer un mantenimiento o planificar un intervalo de servicio, ¿no? Esto quiere decir de que cuando, por ejemplo, estamos cercanos a los 6 meses de vigencia de ese banco de baterías, el sistema ya genera una alarma para poder hacer un mantenimiento preventivo, recambiar las baterías y evitar de que el sistema llegue a un estado de alerta en el cual nos quedemos sin batería y obviamente en ese momento, en el caso de un corte, no tengamos ese respaldo de alimentación y el sistema se caiga, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías, sobre todo basándonos en el principio que habíamos hablado al comienzo de la presentación, que un sistema de alimentación confiable, incluso con un sistema de alimentación ininterrumpida, es un sistema crítico y por ende lo que tenemos que apostar es a la continuidad de servicios, de servicio, perdón, y es por eso que cuanto mayor información contemos acerca de, del banco de baterías, del consumo de la carga, es mucho mejor para realizar los mantenimientos preventivos necesarios. También tenemos información en tiempo real del estado de la carga, describe el estado actual de la carga y el tiempo de respaldo restante para cerrar la aplicación en forma controlada. ¿Qué nos permite esto? Vamos a suponer que cuando entremos en modo autónomo, es decir, cuando el sistema empiece a alimentarse por el sistema de baterías, es importante tener en cuenta que con la información que contamos con el bar graph al frente del equipo o incluso también mediante protocolos de información, sabemos cuánta autonomía nos resta en respecto al tiempo y esto a la vez nos permite, por ejemplo, hacer un cierre en frío de la aplicación, es decir, mandar un cierre programado al PLC para que, por ejemplo, no quede iterando en un evento, ¿no? de ejecución del programa. Toda esta información es muy valiosa, es muy importante, sobre todo en sistemas de control destacados, y es por eso que toda esta información se las comentamos, que sepan que están disponibles dentro del protocolo de comunicación. Y por último, la tecnología IQ Technology también nos permite realizar una carga inteligente, ¿no? El cargador más potente del sistema de almacenamiento de energía proporciona una carga rápida mientras se garantiza el suministro de energía. ¿Qué nos dice esto? Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, una descarga muy abrupta de las baterías, porque bueno, el tiempo de autonomía es corto, o simplemente porque el tiempo que nos mantuvimos en modo
batería fue muy prolongado en el tiempo, el corte de energía fue muy prolongado, entonces la tensión de batería fue disminuyendo. Una vez que se repone el sistema de alimentación de red, la fuente UPS va gestionando cargas rápidas, es decir, entregando energía adicional a la nominal para poder restablecer a valores de corriente perdón, valores de tensión de flote del banco de baterías lo más rápido posible para que en el caso de que vuelva a haber un corte de energía, el sistema ya esté apto y preparado para asumir y tomar toda la carga en forma rápida y segura. Con la gestión extendida de la carga, ¿no? Obviamente que también nos permite hacer o tener un monitoreo del sistema y de la energía, como decíamos recién, ¿no? También nos permite tener un monitoreo de la energía, en decir que podemos saber cuánta tensión tenemos en la entrada del módulo UPS, cuánta tensión tenemos en el módulo de baterías y obviamente el consumo que está tomando la carga para poder monitorear también en tiempo real, incluso por ejemplo de una escala empezar a hacer un login de eventos para poder detectar cuando las distintas anomalías o distintas alteraciones que sufre el sistema. Y obviamente lo que comentaba anteriormente, ¿no? La salida y apagado del sistema, que en caso de una falla de la red eléctrica se garantiza el apagado confiable y el reinicio automático, ¿no? La salida puede ser manual o controlada por el estado de la carga. Esto lo que se puede programar desde el protocolo de comunicación o incluso también programarla mediante estos selectores rotativos que tiene al frente de la UPS, que nos permite, nosotros ya sabiendo el consumo que tiene la carga y también conociendo la autonomía que posee o la capacidad del banco de baterías que conectamos a este sistema, ya podemos saber el tiempo que va a tener de autonomía todo este conjunto y establecerlo desde este sector que tenemos acá. Con este selector rotativo podemos seleccionar el tiempo que necesitemos en modo autónomo y de esa forma evitar de que las baterías se descarguen a cero. O incluso si esa es una condición en la cual nosotros deseamos, decimos, bueno, nuestro sistema es crítico y yo necesito que el sistema se mantenga alimentado y no me importa que las baterías se descarguen. Bueno, eso también es posible seleccionando este selector rotativo, no en tiempo, sino en infinito. Entonces ahí el sistema va a funcionar hasta que la batería llegue a su mínimo nivel. Y por último, también tiene esta incorporación que es una ventaja respecto a la generación anterior, que había que hacer una ingeniería adicional, que es la función de arranque en frío. ¿Qué quiere decir? Es un arranque en batería. Si nosotros programamos un paro por tiempo, vamos a suponer, bueno, en 15 minutos yo quiero que el sistema se apague porque no quiero que se me descargue las baterías. Si después de un tiempo la energía de red no se repuso y obviamente el sistema necesita alimentación, necesita volver a alimentarse y obviamente no me queda otra que volverlo a alimentar con baterías. Bueno, posee esta función que agregando un pulsador un pulsador con simplemente generando un pulso que puede ser desde un pulsador eh, con mecánico o incluso un contacto desde un PLC, podemos reiniciar el sistema desde las baterías, es decir, volver a iniciar el sistema, volver a energizar todo el sistema desde baterías y de esa forma volver a obtener alimentación. Por eso es importante esta mejora que trae esta cuarta generación, que fue algo que solicitábamos mucho a los gerentes de producto desde las distintas subsidiarias, porque era un requerimiento muy importante desde campo, justamente para poder hacer un arranque en frío. Y obviamente también hablamos de la compatibilidad con la industria 4.0, el poder estar comunicados, de poder tener comunicación
con los distintos protocolos industriales más utilizados en entornos industriales, nos permite poder integrar nuestro sistema de alimentación a la industria 4.0, nos permite lograr la interacción con distintos protocolos y de esta forma tener una monitorización e integración total a los sistemas de gestión y control a nivel aguas arriba, ¿no? Tanto en un sistema de control como una SCADA o incluso también mediante un gateway poder llevarlo a la nube y poder tener información en tiempo real de cómo está nuestro sistema. Ya hay varios clientes perdón, que implementaron esta tecnología, que implementaron esta solución y hoy por hoy tienen los sistemas que están en campos, en lugares muy remotos, de difícil acceso, obviamente mediante la conexión a Internet, tener un monitoreo en tiempo real directamente en sus celulares, no importa la locación en la cual se encuentren, simplemente que tenga conexión a Internet y automáticamente ya llegan a poder monitorear los sistemas que obviamente son críticos y obviamente al ser el corazón de toda la instalación requiere una verificación en forma constante o periódica que hace que dar esa tranquilidad al usuario final, ¿no? Todas las redes están disponibles para los cuatro tipos de salidas, es decir, hay módulos Profinet, Ethernet IP con modo HTTP o EtherCAT o USB para los módulos de 5, 10, 20 y 40 amperes. Lo vamos a ver también a continuación, ¿no? Otro punto importante, ya hablando de lo que tiene que ver con la interconexión de comunicación, los módulos poseen internamente dos puertos y estos están conectados como si fuese un switch. Esto nos permite evitar tener que agregar un switch adicional para poder interconectar todos los cableados de comunicación. Es decir, tiene doble puerto que nos permite entrar con el cable de Ethernet y salir con el cable de Ethernet para, por ejemplo, conectarnos con el PLC y que ese PLC también después se conecte con un switch o no, y de esa forma seguir hacia el sistema SCADA o en forma cableada o en forma inalámbrica mediante una radio. Pero no, al tener estos dos puertos, nos evita tener que agregar un switch para justamente hacer la continuidad de interconexión de comunicación. Están también disponibles en la página principal de cada uno de estos equipos, en la zona de descarga, los bloques de función para poder integrarlas a los distintos software de configuración o los software de programación de los PLCs con los bloques de cada uno de ellos, ¿no? Tanto para PLC Next como para TIA Portal, como para Studio 5000 o para TwinCAT, generar los bloques de funciones. Estos bloques no hacen ni más ni menos que, obviamente, asociándolos al arreglo de, de, el arreglo que viene del módulo de la UPS, este arreglo compuesto por distintos tipos de variables, descomponerlo y ya tener disponibles en distintas patitas de salida las direcciones con su correspondiente tag, sabiendo qué datos estoy trayendo a cada uno de esos. ¿No? Simplemente nos evita la tarea de tener que ir a buscar el mapa de cada uno de los registros para ir direccionándonos a ese registro y poder traer la información deseada. Estos bloques ya vienen con esos tags que nos posicionan directamente en el registro de acuerdo a la información que aporta cada una de esas patitas. Y de esa forma poder simplificar la programación, ir a buscar el dato deseado y luego utilizarlo para lo que decíamos. Obviamente ir a buscar el dato, o las variables que son de lectura o incluso también configuración, ¿no? Aquellas variables que son de lectura y escritura para poder setear y armar la configuración de la UPS mediante estos protocolos de comunicación. Ahora después hacemos las preguntas. Como decía también, está también disponible para PLC Next. En la comunidad PLC Next ya está disponible los bloques, pero también está disponible dentro del, de la página de descarga de Phoenix, tanto para PLC Next como para
PC Wars, es decir, la tecnología anterior de PLCs, la línea ILC, también está disponible. Incluso después cuando compartamos la presentación, aquí tienen un tutorial en YouTube, un video que explica bien cómo hacer la conectividad mediante modas TCP. Para los sistemas de la Queen UPS generación tercera, ¿no? La tercera generación, que es la anterior, y también para la cuarta generación, pero con comunicación modas, esto abarca los módulos Ethernet IP que viene con modas TCP incluido, o el módulo USB que viene con modas RTU incluidos. Viene este software que se llama UPS Conf, que está disponible también en la zona de descarga de los módulos Win UPS, que nos permite hacer la configuración, esa que les comentaba anteriormente, que podemos hacer mediante protocolo de comunicación o mediante los distintos protocolos, sobre todo Profinet o Ethernet IP. Bueno, acá lo que nos soluciona este software es establecer una interfaz gráfica que nos permita ya directamente con este software, que no es más ni menos que un cliente Modbus, ir a esas direcciones de memoria. Por eso hablaba de que son compatibles con esas líneas de UPS, porque son las que hablan Modbus. Y de esa forma establecer la configuración y monitorización deseada. Para esto es importante, como les decía anteriormente, configurarlas mediante modos TCP para las que son mediante este protocolo, o las configuraciones mediante modas RTU. En este caso son soluciones con la tecnología RS232. La configuración es bien simple y bien sencilla. Una vez que establecemos comunicación con la UPS, descargamos todos los datos que deseamos configurar, y incluso hasta tenemos información en tiempo real, ¿no? Tenemos una visualización de cuál es el estado real en tiempo real, perdón, de la UPS, sabiendo cuál es el estado de la carga, el estado de las baterías, el estado de la alimentación de entrada, e incluso también los logueos de eventos, ¿no? Es importante, bueno, tener todo esto en cuenta. Incluso también establecer el modo PC, que nos permite hacer una secuencia de apagados seguros, es decir, bueno, después de un tiempo en el cual esté funcionando el sistema, yo requiero que se haga un apagado seguro. Bueno, de esa forma también podemos programarlo y configurarlo para evitar, perdón, hacer un apagado intempestivo y que, por ejemplo, un PLC quede lupeando o iterando en una secuencia de programación. Mm. Como les decía, vamos a ver los distintos modelos que tienen, obviamente basados en las distintas potencias, en 5 amperes, 10, 20 y 40. Como habíamos visto también en lo que es la Quint de fuentes de alimentación, posee también el Power Boost, la reserva de energía estática, y la tecnología SFB, que nos permite, lo que hablábamos en el curso anterior, poder levantar circuitos con protección con termomagnéticas, que nos permiten, bueno, desvincular aquellos circuitos anómalos, evitando de que ese cortocircuito o esa sobrecorriente nos afecta al sistema de alimentación. Gestión total del sistema para la recarga rápida y alta disponibilidad, como habíamos hablado, mediante todas estas tecnologías de gestión de carga de baterías, y una fácil integración a las redes industriales mediante o gracias a los distintos protocolos de comunicación. Así es como se conforma la paleta completa de módulos UPS de la línea Queen, con los módulos, como decía antes, de 5, 10, 20 y 40 amperes, y los distintos protocolos de cada uno: Profinet, Ethernet IP con modos TCP, Ethercat,
USB e incluso también soluciones sin comunicación para aquellos sistemas que no requieran una comunicación, los cuales también requieran que sean de menor costo. Bueno, también vienen los sistemas sin comunicación. También tenemos esta UPS que todavía se mantiene de la generación 3, que es con salida dual. Quiere decir de que esta UPS tiene doble salida de 24 y de 12 volt a la salida, es decir, con 12 volt en 5 amperes y 24 volt en 10 amperes. Esto nos permite alimentar esos sistemas que poseen elementos con esta dualidad de tensiones, algunos elementos en 24 como el PLC, algunas válvulas en 12 volt. Para estos sistemas que tengan multitensiones en los distintos componentes, existe esta UPS que tiene la capacidad de alimentarlos. Y por último, esta es una de las grandes novedades que si bien se lanzó en 2020, en plena pandemia, finalmente está disponible a partir del año pasado. En realidad empezó a estar en vigencia a partir de octubre del 2022, poquito antes de que salgamos campeones del mundo. Ya estaba la Queen Charge disponible y esta Queen Charge lo que nos permite es mejorar la capacidad de corriente de carga que se entrega al banco de baterías. Vamos a hablar un poco más en detalle de la complejidad cuando hablemos en la parte de baterías, que va a estar detallándolo Pilar casi al final de la charla. Pero básicamente el cuello de botella que tienen los sistemas de alimentación ininterrumpida pasa a ser en muchos casos, sobre todo en estos sistemas pequeños, la corriente de carga que tenga para el almacenamiento, ¿no? Para mantener activo el almacenamiento de energía o el banco de baterías. Eh, Esta corriente tiene que tener una determinada potencia porque si el banco de baterías es muy grande, esta corriente quizás no llegue a cargarlas o incluso el sistema se termine descargando porque la corriente de carga no es lo suficientemente alta como para poder mantenerla en flote. Entonces se desarrolló esta fuente que viene con un protocolo especial, que es el mismo protocolo IQ Technology que veíamos en las baterías, que se conecta a ese protocolo y que permite a la UPS, que es quien gestiona la carga de la batería, tener una corriente adicional, es decir, 10 amperes que entrega esta fuente. Esta fuente obviamente va a ir conectada a la línea de 220 y a la salida los 24 volt, pero la gestión de la carga de baterías va a seguir siendo administrada por la UPS. Por eso es importante esta Queen Charge que nos permite una versatilidad a la hora de elegir los distintos bancos de baterías que podemos conectar a nuestro sistema. Bueno, obviamente que también es apto para baterías de terceros, es decir, para baterías que no tienen IQ Technology. La gestión de baterías la va a hacer, como decía antes, la UPS, pero aún así, si la batería no tiene esta tecnología, se puede gestionar de la misma forma, obviamente ingresando los datos que brinda el fabricante de batería dentro de la UPS para que la gestión sea integral y que la UPS se encargue de administrar y controlar esa carga de baterías. Bueno, el rango de temperaturas va de -25 a 70 grados, al igual que las fuentes. Acá faltó el signo negativo, pero es importante también tenerlo en cuenta para las aplicaciones que tienen una amplitud térmica inconsiderable. Y un conector USB integrado porque también podemos configurarla, las gestiones de comunicación la podemos gestionar mediante el USB y mediante también la, mm, ¿cómo se dice? El software UPS Conf.
Este es un diseño típico de la Queen Charge, una aplicación típica de la Queen Charge, donde tenemos, por ejemplo, una fuente de alimentación, Quint, que alimenta a un sistema UPS y ese sistema UPS alimenta la carga, pero a la vez también gestiona el banco de baterías mediante la ayuda de esta Queen Charge. Por eso en la Queen Charge, esta línea punteada que ven acá, estamos hablando del protocolo IQ Technology y mediante ese protocolo la UPS se encarga de gestionar la carga de la batería, es decir, sabiendo cuál es la capacidad de este banco y gestionando la compensación por temperatura, la carga rápida cuando la tensión de flote se disminuye considerablemente, pero la gestión sigue siendo comandada por la UPS. Por eso este esquema nos da una idea de cómo puede ser configurada, incluso también, como decía anteriormente, para el caso de que las baterías no tengan comunicación, también en este caso la línea punteada que vemos acá va a estar conectada solamente entre la UPS y la Queen Charge, y después sí solamente vamos a gestionar la carga de batería mediante los 24 volts. Antes de pasar a las UPS de alterna, vamos a ver las baterías, las baterías, las preguntas que hicieron en el chat. Para aquellos que recién se conectan, no lo mencioné tampoco al principio. Bueno, todas las preguntas que vayan teniendo, les pido que las vayan volcando al chat, así las vamos contestando a medida que terminamos cada uno de los tópicos. Las repasamos también para que el resto de los oyentes las puedan escuchar y entender. Bueno, acá habla del monitoreo de baterías. La pregunta que nos hace eh, Fermín es si el monitoreo de baterías puede ser cualquier marca o tiene que ser especial. No, el monitoreo de baterías es solamente con baterías Phoenix Contact, que son quien tienen la tecnología IQ Technology. No obstante, esto sí se puede gestionar la carga, pero no el monitoreo de las baterías. Pero sí se puede gestionar la carga de cualquier otra marca. De hecho, tenemos infinidad de aplicaciones en campo con baterías de otras marcas, sin la comunicación IQ, pero sí gestionadas mediante la UPS. Obviamente que para estos casos, como comentaba anteriormente, es necesario cargarle en forma manual a la UPS todos los datos que emite el fabricante de baterías, como estos que decía, tensión de flote, compensación de temperatura, capacidad del banco, corriente máxima de carga. Bueno, son aproximadamente 8 o 9 registros que son necesarios cargar, que son básicamente los que informa el fabricante, pero de esta forma y con esta información la UPS puede gestionar mucho mejor la carga. Otra pregunta de Walter Dos Santos habla de ¿estos puertos tienen siempre la misma configuración IP o son independientes? Sí, tienen la misma configuración IP, son como si fuesen un switch. De hecho, la configuración IP de fábrica está definida desde, desde ¿cómo se dice? Desde la configuración de fábrica, que me había trabado, pero después sí se puede gestionar el cambio mediante protocolo de comunicación. Después Alejandro Velasco me pregunta, ¿el cálculo de la vida, el estado de la carga o el estado de la vida de batería se hace individualmente o del banco de baterías? Estos cálculos de vida los realiza la UPS o es una operación combinada entre la UPS, es decir, se necesita sí o sí el dispositivo UPS BAT. Sí, la información de cada banco de baterías viene de cada uno de los módulos de comunicación de estos bancos de baterías. De hecho, tiene hasta 5 slots diferentes para almacenar la información de cada uno de los bancos, es decir, hasta 5 bancos de baterías puedo conectarlos todos en serie y esa información va a estar disponible en distintos registros, de modo tal de que podamos identificar cuál es la vida útil y el estado de carga de cada una de las baterías en forma individual. Esto nos permite, obviamente, tener una información bien precisa y detallada de cada uno de los bancos y poder de esta forma
eh, realizar una gestión más integral del todo el sistema. Y puedes repetir la respuesta de Fermín. La pregunta de Fermín era, ¿el monitoreo de baterías puede hacerse de cualquier marca? Bueno, repito de vuelta, el monitoreo de baterías no se puede hacer de cualquier marca, se puede hacer con aquellas baterías que tienen la tecnología IQ Technology, que son las baterías que vende Phoenix. ¿Por qué? Porque, bueno, este sistema o esta tecnología ya trae un módulo de comunicación. Este módulo de comunicación posee una memoria ROM interna que se graba y se escribe una vez que se ensambla esa batería, es decir, es el módulo que pone en serie las dos baterías de 12 volt que tiene cada uno de estos módulos, las pone en serie para lograr los 24. Y en ese módulo se escribe no solo la configuración, pero sí la información del banco de batería. Esto quiere decir la fecha de fabricación, la capacidad del banco, los parámetros de configuración de cada una de las baterías, es decir, tensión de carga, tensión de flote, compensación de temperatura. Todos esos datos que brinda el fabricante de baterías ya están colocados en esta memoria que van a ser transmitidas mediante este protocolo. Ahora bien, ¿se puede utilizar cualquier marca dentro de los sistemas? Sí, se puede. Obviamente, todos estos datos o estas informaciones no van a estar disponibles, pero sí se puede gestionar la carga de las baterías de cualquier otra marca que no sea Phoenix Contact. Bueno. Ahora sí seguimos con las UPS con salida en corriente alterna. No sé si apareció alguna pregunta más. Si no, igual de todas formas después las volvemos a repetir. Eh, Son necesarias poner baterías grandes y que no entren en esos módulos como las de 40 amperes. Y si son necesarias poner baterías grandes. Em, no entiendo bien la pregunta, pero sí se pueden poner baterías grandes, se pueden poner de acuerdo al tipo de UPS. De hecho, esa información está en la hoja de datos de cada una de las UPS. Básicamente, la limitante en la capacidad del banco de baterías va a ser la corriente de carga que entregue cada UPS. De hecho, por ejemplo, las baterías, o perdón, las UPS de 20 y 40 amperes se pueden colocar bancos de hasta 135 ampere hora, como indica en su hoja de datos. Obviamente todo esto sin contemplar la Queen Charge que vimos al final, ¿no? Pero hasta 135 ampere hora podemos colocar podemos integrar ese banco a ese sistema UPS de 20 o 40 amperes. Obviamente que también tenemos la contra de, como decía antes, la corriente de carga va a ser como máximo 5 amperes. Esto lo vamos a ver al final, así queda más aclarado. El tiempo de reposición de ese banco de baterías, en el caso de que se descargue, va a ser más prolongado en el tiempo, ¿no? Esa es la famosa sábana corta que tenemos que tener en cuenta. Pero se puede colocar un banco de baterías hasta 135 ampere hora sin Queen Charge. Una vez que agregamos Queen Charge, sí, ahí sí podemos ir a bancos de mayor capacidad, 200 o 300 ampere hora. Eh, pero bueno, tenemos que tener en cuenta estas particularidades. Ahora sí pasamos a las UPS de entrada y salida en corriente alterna. Em, Muchos de los sistemas hoy por hoy requieren que la alimentación se mantenga en corriente alterna. Obviamente que en el mercado existen un montón de soluciones de alimentación o sistemas UPS con corriente alterna. Nosotros acá en nuestra presentación, pero también Fénix, se enfoca en soluciones para corriente alterna para tableros, ¿no? Es decir, para interiores de tablero. No hablamos de data centers, no hablamos de soluciones de mucha potencia, sino soluciones más bien pequeñas con una potencia de 1 kVA como máximo, más allá de que este año estamos lanzando UPS un poquito más grandes, pero el enfoque de Phoenix siempre está hablado para instalar dentro de un tablero
industrial, ¿no? Eh, es por eso que estos sistemas, que los que vemos aquí a continuación, son sistemas bien complejos y compactos, es decir, sistemas que no requieren una ventilación forzada, por ejemplo, que ya automáticamente con el diseño, con la convección de calor o el sistema de ventilación por convección que tienen en las rejillas inferiores y superiores, el sistema funciona. Y teniendo en cuenta toda esta complejidad que tiene un sistema de alimentación alterna, ¿no? Con el inverter que posee en su interior, el tren de pulsos para volver a generar la señal sinusoidal, toda esa complejidad en el sistema, en la electrónica que genera una energía calórica, requeriría una alimentación forzada, ¿no? Coolers de ventilación. Bueno, en estos casos no son necesarias y por eso la hacen versátil a la hora de poder integrarlas a un sistema que esté dentro de un tablero eléctrico, ¿no? Por eso en la oferta tenemos dos soluciones hasta ahora. A partir del año que viene vamos a incorporar unas nuevas soluciones de potencias más grandes. Ahí sí van a ver que ya sí vienen con coolers, con alimentación de potencia para poder disipar la energía calórica dentro de los sistemas de alimentación, de los sistemas electrónicos, ¿no? De generación de onda. Pero en estos sistemas que nos vamos a enfocar hoy, de 500 volt-ampere y del doble, de 1 kVA, no son necesarias alimentaciones externas. Por eso el enfriamiento habla de enfriamiento por convección. Arranca desde el sistema de almacenamiento de energía, es decir, que en el caso de, por ejemplo, que nos quedemos sin tensión de red, el sistema se apagó y querramos volver a energizarlo, se puede volver a arrancar desde el arranque en frío, lo mismo que habíamos hablado en la solución para corriente continua. Señalización integral y configuración. Esto es igual que la tecnología para corriente continua, con muchas monitorizaciones mediante contactos secos y también la posibilidad de poder configurarlo mediante el puerto USB. Uso global de tensiones, porque esto aplica tanto para 120 como para 220 volt de corriente continua, es decir, para países que tengan estos distintos tipos de tensiones. Como decía antes, interfaz USB y alta eficiencia. Uso óptimo de los tiempos de buffer y monitoreo preventivo del sistema de almacenamiento de energía. Esto habla de la posibilidad de conectar también, como vimos anteriormente, baterías con tecnología IQ y poder de esta forma monitorear en forma preventiva cualquier descarga o cualquier finalización de la vida útil del banco de baterías. Cuando pasamos a la solución de 1 kVA, en este caso también hablamos de enfriamiento por convección, señalización integral y configuración, arranque del sistema de baterías. Fíjense que las características son similares a la de 500 volt-ampere, uso óptimo del tiempo de amortiguación y monitoreo preventivo del banco de baterías y tensión perfecta gracias a la topología en línea. Esta UPS de 1 kVA es una solución online que nos permite que ante un microcorte de energía el tiempo de reposición sea cero, ¿no? Es decir, que conmuta de tensión de red a tensión de baterías en forma inmediata. Por eso se la llama de tecnología online. Y obviamente siempre a la salida tenemos una alimentación permanente y pura, una sinusoidal, ¿no? En el caso de las soluciones UPS de 1 kVA, en este caso, gracias a esta tecnología online, sí requiere de la instalación de dos bancos de batería de 24 ampere-hora, independientemente de la capacidad, puede ser una capacidad baja o una capacidad alta, pero sí es necesario conectar dos bancos de baterías para lograr 48 volts de alimentación de respaldo y de esa forma sí poder alimentar todo el sistema completo.
El otro punto importante es que podemos generar un sistema de redundancia, un sistema redundante con dos UPS colocadas en paralelo. Fíjense que la implementación es bien sencilla y lo que se hace en este caso es agregar un cable de comunicación Ethernet que comunique a ambas UPS, y esto es básicamente para poder lograr un sincronismo en la generación de la onda de salida y que ambas UPS estén sincronizadas. De esta forma, poder obtener un paralelo, un módulo redundante en el caso de que una de las UPS falle, la otra siga funcionando, o incluso también aumentar la potencia. En vez de comportarse como redundante, comportarse como paralela y sumar las corrientes de ambas UPS. Como les decía anteriormente, tiene aptas, se adaptan a los distintos tipos de tensiones, tanto como las que tenemos en nuestro país, como en Europa, con 230 volt y 50 Hz, pero también para soluciones como por ejemplo Estados Unidos eh, o Brasil o Chile, que utilizan 120 no, Chile, perdón, es Brasil o Estados Unidos, 120 y 60 Hz. Em, lo que ven a continuación son los accesorios o los distintos tipos de baterías compatibles con estas UPS. Más al final de la presentación, cuando hablemos de sistema de almacenamiento de energía, Pilar va a hacer hincapié en estos cuadros de colores que vemos a continuación. Básicamente, a modo de introducción, estos son cuadros que nos permiten detectar la autonomía en base al consumo. Mejor dicho, vamos a reformular la hipótesis. Nos permite seleccionar la batería correcta en base al consumo y la autonomía que nosotros necesitamos y tengamos. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí debajo, donde está la flecha, habla de 12 vatios de potencia y una necesidad de una autonomía de 1 hora, y es por eso que nos indica que acá tendríamos que usar esta batería de 20 amperios, ¿no? Como la que vemos acá, para poder lograr esa autonomía para ese tipo de consumo. Estos estos guías de selección son muy prácticas para poder tener una idea real del consumo en base también a la autonomía. Fíjense, este es el cuadro para las baterías de la solución de un kVA. Por eso fíjense que en cada uno de los cuadritos dice 1 más 1, porque en este caso sí necesita dos baterías por cada módulo. Es por eso que en cada uno dice 1 más 1, ¿no? Tanto soluciones para baterías con temperatura extendida o incluso baterías de litio, o acá están las opciones para baterías de plomo convencionales. También tenemos la solución de la familia Trio UPS con salida de corriente alterna, pero en este caso viene con batería integrada. Esta es una solución para una potencia de 750 volt-ampere. Enfriamiento por convección, al igual que la tecnología anterior. Ahorro de espacio, porque bueno, en este caso ya viene la UPS con la batería incluida. Y obviamente largos tiempos de almacenamiento con baterías de plomo integrada, hasta incluso que también se pueden extender con baterías externas o adicionales, ¿no? También acá en este caso también tenemos el arranque desde batería y la interfaz USB para poder conectarla a controladores a nivel superior o PCs industriales. Como ven acá está las distintas opciones, tanto para 220 volt como la opción para 120 volt de continua, perdón, de alterna. Esto siempre estamos hablando de alterna.
Y el cable de comunicación como accesorio, el cable mini USB a USB para establecer la comunicación y poder configurarla. Tenemos preguntas en este slot, así antes de pasar al otro punto. Pregunta, en el caso de necesitar 24 volt pero alterna, ¿debería alimentar un trafo con esta UPS alterna o esta solución de 20 volt permite, no, a 20 volt? 24 volt de alterna, no. Estas soluciones tenemos solamente salida en 200 volt de alterna, si requerirías ahí un transformador que reduzca de 220 a 24 en alterna. No tenemos la posibilidad de configurar 24 de alterna a la salida. ¿Cuánto tiempo puedo mantener mis equipos sin servicio de red con una UPS? Bueno, eso va a depender de la capacidad de la batería, como veíamos recién en el cuadro que veíamos recién. Va a depender de la selección del tipo de baterías y obviamente también del consumo que tenga la carga. En base a eso, la pregunta es al revés, es decir, ¿cuánto tiempo yo requeriría tener de autonomía? Y en base al consumo que yo tengo, selecciono la batería. Esa sería la forma de saberlo un poco mejor, ¿no? Ahora bien, si la instalación ya es existente, lo que se puede hacer es un cálculo inverso, ¿no? Es decir, bueno, en base al consumo que tengo, sabiendo que tengo un banco de baterías de tal capacidad, ahí se va haciendo el cálculo de aproximado de cuánto tiempo autónomo va a soportar ese sistema. De todas formas, esto lo vamos a ver en la parte final con Pilar. Bueno, si no hay más preguntas, sigo con el siguiente punto. UPS con baterías integradas, parte de lo que veíamos recién, parecidas a la trío de alterna. Ahora sí hablamos sí, de UPS volviendo a la solución UPS para corriente continua, en este caso con baterías integradas para aquellos lugares o espacios muy reducidos donde no podamos agregar una batería, un espacio de baterías adicionales. Ya estos sistemas vienen con la batería integrada. Sobre todo esto es muy usado, por ejemplo, por fabricantes de máquinas que por ahí requieren utilizar un solo código de repuesto en vez de tener dos, como sería una UPS más la batería. Y de esta forma también optimizar el espacio dentro del tablero. Fácil de adaptar, comunicación inteligente mediante el módulo UPS y el controlador de nivel superior. En este caso sí, es un módulo de la generación 3, por eso la conexión con la comunicación es mediante este puerto que tenemos aquí al frente que se llama IFS. Existe un cable que adapta este puerto IFS a un puerto 232 o USB para poder establecer la configuración. Y en este caso, bueno, como bien decíamos, son entrada en 24, salida en 24 y con dos opciones, mejor dicho, de batería de 1,3 ampere hora o de 3,4 ampere hora. Luego también tenemos esta fuente de alimentación apta para microcortes, la cual nosotros llamamos Queen Buffer. Básicamente, lo que tiene esta fuente es que posee un capacitor importante en su interior que nos permite mitigar, o mejor dicho, que el sistema de salida vea aquellos microcortes. Es muy, no, es muy común, por ejemplo, en plantas industriales, sobre todo donde los nodos de alimentación sea uno de los últimos en la línea de ese distribuidor que posee muchos microcortes, o esos microcortes, por ejemplo, en media tensión, que son autocerrados por el reconectador en media tensión, que pueden llegar a durar entre 2 o 3 segundos. Esos microcortes pueden ser absorbidos por este buffer y el sistema en 24 volts se mantiene en forma continua, sin necesidad de poder o tener que implementar un sistema de alimentación ininterrumpido de larga duración, ¿no? Hablando de baterías y demás. Para ese tipo de aplicaciones es que existe esta
esta fuente, esta Queen Buffer, que protege estas fallas en segundos, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta para aquellas aplicaciones. La verdad que es muy confiable para ese tipo de problemas en aplicaciones de microcortes. Acá vemos también, Queen Buffer también tiene su cuadro de autonomía. Fíjense que para las dos Queen Buffer, que son la celeste y azul, bueno, acá tenemos, fíjense que los tiempos que estamos hablando, hablamos de, por ejemplo, hasta 1,5 segundos, ¿no? En 5 amperes, pero para menor consumo, 2 amperes, podemos llegar hasta 4 segundos, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta para ese tipo de aplicaciones. Luego también tenemos las UPS que ya traen integrado su propio banco de capacitores hasta de 1 kJ, como vemos en estas opciones, baterías de distintos, perdón, baterías no, banco de capacitores con distintas capacidades. En este caso ya viene con tecnología de conexión push-in para fallas cíclicas de 9 segundos o pocos minutos, no estamos hablando de capacitores, obviamente en el caso de soluciones que de bajo consumo, ¿no? De baja carga en la salida. Y obviamente larga vida útil. Estamos hablando de un capacitor puede llegar a durar unos 10, 15 años y alta tasa de ciclo de carga, ¿no? Que puede llegar en el orden de los 500.000 ciclos de carga. Por eso prácticamente hablamos que un capacitor o un sistema de capacitores de almacenamiento para almacenamiento de energía es prácticamente sin mantenimiento, no requiere ningún tipo de mantenimiento adicional. También tenemos estos que son de 4 y 8 kilojoules. Por eso acá hablamos también las mismas características, pero a mayor capacidad, justamente para compensar aquellos cortes de segundos que por ahí no se prolongan mucho en el tiempo, aquellos cortes, por ejemplo, o aquellas instalaciones que cuentan con un sistema de grupo electrógeno. Entonces, para compensar el tiempo de lapso entre que se corta la tensión de red, se conmuta y se arranca el grupo electrógeno, todo esto de forma automatizada, ¿no? Pero hasta que el grupo entra en régimen para absorber la carga y que todo ese tiempo dura aproximadamente entre 10 y 15 segundos, es un sistema bien configurado, este sistema pueda compensar ese parpadeo de alimentación, ese blackout de alimentación, y la salida se mantenga energizada. Acá vemos también el cuadro de autonomía para las Queen Cap con los capacitores, con los distintos tipos de autonomía en base al consumo que tengamos. Luego también está la línea 1 UPS, la opción ideal para soluciones simples. Nuestra línea UPS 1 también posee su módulo UPS para poder complementarla con el mismo factor de forma. En este caso trae una batería integrada para 60 vatios. Ahorro de espacios, como decía anteriormente, bien compacto, y que podemos lograr una alimentación o una autonomía de 5 minutos para 2,5 amperes. También la línea STEP posee su módulo UPS con batería integrada de 47 Wh para un sistema de 24 volt, y también un sistema de 46 Wh para 4 salidas diferentes. Por eso tenemos acá distintas opciones. Acá lo vemos mejor en el cuadro de autonomía, donde vemos los sistemas de alimentación de 22 a 29 volt de salida, y el otro sistema de la STEP de 10 a 16 volt de salida para sistemas de 24 o sistemas de 12 volt, básicamente con ese rango de 3 amperes para el de 24 volt y de 4 amperes para el sistema de 12 volt. O sea que para sistemas, como veíamos
presentación de la semana pasada, la línea STEP apunta a soluciones de domótica, aquellos tableros que tengan el subpanel, por eso tienen este formato DIN para esos tableros que tengan el subpanel y que sean compatibles con, por ejemplo, llaves termomagnéticas o diferenciales. Para esas aplicaciones existe esta solución. Y por eso es bien versátil con respecto a las distintas tensiones de salida, en este caso 24 y 12 volts. Y por último vamos a hablar de las UPS con fuente integrada, una de las más utilizadas en el mercado. Hasta ahora veíamos sistemas UPS, los cuales todos requerían, salvo las de alterna, ¿no? Pero todos requerían una fuente de alimentación en la entrada, es decir, a la fuente de alimentación de 220 o 110 de alterna o continua, la salida en 24 y ahí adaptábamos el módulo UPS que era capaz de gestionar la alimentación a la carga y la alimentación a la carga de baterías. Por eso, en este caso, estas soluciones que vamos a ver aquí a continuación, tanto la línea Mini como la línea Trio, ya trae integrada la fuente de alimentación con el módulo UPS. De esta forma optimizamos espacio dentro del tablero, optimizamos también la cantidad de códigos o de elementos que van a estar dentro de un tablero y esto nos permite ganar mucho espacio y también obviamente obtener un costo menor. En las soluciones mini UPS, fíjense que esta es una de la tecnología mini, o sea que esta tecnología de fuentes de alimentación ya tiene más de 20 años en el mercado. Y básicamente todavía se mantiene por la confiabilidad y la cantidad de aplicaciones en las cuales está instalada. Si bien ya se está trabajando en el reemplazo y la nueva tecnología, es una fuente hiperconfiable y aún catalogada en muchísimos planos o pliegos de ingeniería. Básicamente con una solución en 24 volt para 2 amperes y en 12 volt para 4 amperes, con soluciones bien versátiles y bien simples, sencillas. Acá hablamos de unas baterías obviamente pequeñas, ¿no? Como vemos a continuación, soluciones para aplicaciones con 0,8 ampere hora o 1,3 ampere hora. Básicamente la capacidad de baterías que podemos conectar a estas UPS son más limitadas porque tenemos la limitante de la corriente de carga. Pero bueno, no obstante eso, son soluciones desarrolladas para sistemas pequeños y compactos, en los cuales fíjense que ni siquiera tengamos espacio para agregar una fuente adicional y que ya un solo módulo simplifique la conversión de tensiones y la gestión de la carga y la carga de baterías. Entonces, por eso es importante tenerla en cuenta para aquellas aplicaciones bien pequeñas, no solo en potencia, sino también en espacio. Luego sí pasamos a la línea Trio UPS. Acá también, al igual que la Mini, tenemos la fuente de alimentación integrada con el sistema UPS. Ya en este caso tenemos soluciones más variables. Hasta la generación 1 de la Trio teníamos UPS solamente de 5 amperes. Ya en esta segunda generación de Trio UPS ya tenemos soluciones en 10 amperes para entrada monofásica y en 20 amperes para entradas trifásicas. Es decir, ya tenemos una UPS con entrada en trifásica, incluso acuérdense que puede funcionar también con bifásica, es decir, si falta una de las fases, el sistema sigue funcionando. Convierte a 24 y gestiona la carga de baterías también. Largos tiempos de autonomía gracias a la gran selección del sistema de baterías de plomo, especialmente compacta y que también requiere no requiere un sistema de ventilación forzada, con la convección ya automáticamente se refrigera y se puede iniciar mediante el modo baterías. Esto también incluye esta segunda generación de Trio, la opción de poder hacer un battery start,
para aquellos sistemas, por ejemplo, donde pasó hace poco, lo comento, un caso similar, donde una locación que quedaba alejada en un pozo petrolero, eh, se quedó sin energía por 2 días, una falla en el sistema de alimentación. El sistema autónomo tenía una capacidad de 24 horas, duró un poco más de esas 24 horas, pero bueno, el sistema terminó cayendo. Obviamente que pasado ese tiempo la tensión de red no pudo reponerse, entonces los operarios fueron con bancos de baterías nuevos para poder lograr unas nuevas 24 horas. Se recambiaron las baterías con las nuevas baterías ya recargadas y se hizo un battery start como este caso, un sistema de arranque desde batería para poder energizar el sistema y reiniciarlo del modo batería hasta la espera de la reposición de la tensión de red. Para eso es muy importante tener esto, hacemos mucho hincapié en el arranque frío con baterías que nos permita esta posibilidad, ¿no? Como vemos aquí, el cuadro de diálogo, el cuadro de baterías para las distintas opciones de trío, en este caso con soluciones en batería de plomo, de 3, 7,2, 12 ampere-hora, 20 ampere-hora y 38 ampere-hora. Ahora actualmente esta de 38 cambió a 40 ampere-hora, pero con las soluciones en colores como vemos para hacer la correcta selectividad de baterías. ¿Tenemos preguntas? No. Bueno, si no tenemos preguntas, le cedo la palabra a Pilar, así continúa con la último tópico de baterías y capacitores. Hola, buen día. Vamos a hablar un poco de baterías y capacitores. Bueno, vamos a ver las distintas ventajas de sistemas de almacenamiento, desde baterías de plomo con rango de temperatura extendido, baterías de plomo, ion de litio y capacitores. Bueno, empezamos por capacitores, que están más orientados a los que son los microcortes. Tienen una máxima vida de servicio alrededor de los 20 años. Después tienen una alta densidad de potencia. También tiene una gran ventaja que es que tienen doble capa, por ende están libres de mantenimiento y son muy livianos, es decir, son fáciles de transportar. Bueno, después seguimos con las baterías de ion de litio. Es una de las últimas tecnologías, la tecnología de fosfato de hierro y litio. Tiene una larga vida útil que es alrededor de los 15 años en una temperatura de trabajo de 20 grados. Tiene unos largos tiempos de autonomía, alrededor de 40 minutos, y una tasa de ciclos de carga de 7000, que es muy alta. Y un diferencial es que en comparación a otras tecnologías, que son muy livianos y es fácil de transportar. Y también cabe recalcar que se puede usar en ambientes sellados o en espacios confinados, por lo que ya que no libera gases como otras tecnologías. Después seguimos con las baterías de plomo. Tienen una tecnología que es BRLA, que es para, como se dice, las baterías con BRLA evita que se tenga que rellenar con agua destilada y por ende mantiene el electrolito dentro de la celda, por ende no necesita mantenimiento. Después tenemos la tecnología AGM, que ofrece una tasa menor de autodescarga y una capacidad para soportar descargas profundas muy grandes y por ende tiene mucho tiempo de autonomía. Después están las baterías de plomo con rango de temperatura extendido, que tienen las mismas tecnologías que las anteriores,
pero como tiene un recubrimiento especial, que es un aislante térmico, puede soportar temperaturas extremas desde menos 25 grados a 60 grados. Por ende, podemos usarla más que nada en ambientes donde, por ejemplo, durante el día las temperaturas son muy altas y durante la noche las temperaturas son mucho más bajas. Bueno, para distintas aplicaciones tenemos las que mencionamos anteriormente. Esto permite que, depende de nuestra necesidad, podemos elegir diferentes tecnologías en cuanto al almacenamiento. Y tenemos acá un cuadro más que nada para comparar y a modo de resumen. Bueno, tenemos, por ejemplo, en autonomía, desde un capacitor que es más que nada orientado para microcortes, una autonomía de 5 minutos, pero por ejemplo, si tenemos una cara que capaz necesitamos más autonomía, podemos tirarnos más capaz a lo que es plomo o litio, que tiene 40 minutos. Y después de plomo tenemos o desde 8 horas y con rango extendido de 5 horas. Después de temperaturas tenemos un rango muy grande, desde los capacitores desde menos 40 grados hasta los 60 grados, de litio desde menos 20 hasta 58 grados, y de plomo, del de rango extendido, es el diferencial, que es de menos 25 a 60, y de plomo sin rango extendido es de 0 grados a 40. Después esto en la vida útil, con una temperatura de trabajo de 20 grados, hablamos de que en el capacitor son 20 años, después en el litio 15 y plomo 12 en rango extendido y después sin rango extendido de 6 a 9. Pero si hablamos de un ambiente de trabajo con 50 grados de temperatura, bueno, ahí se reduce mucho más el tiempo de vida útil y puede andar desde los 5 años en capacitores y el resto de 2 a 1 año. Después de los ciclos de carga, el capacitor puede alrededor de 500.000 ciclos de carga, el litio impresionantemente tiene hasta 7.000 y en plomo puede ser de 300 a 250. Y de pesos, bueno, por último, el capacitor es muy liviano, de más o menos aproximadamente 0,4 kilogramos. Después vamos subiendo el peso a litio, que es un poquito más, 0,45 kilogramos, y ya pasamos a las de plomos, que son un poco más pesadas, alrededor de 1 kilo 300. Y bueno, estas características dependen claramente de la autonomía de cada una. Bueno, después tenemos una opción para cada aplicación, como dijimos antes. Bueno, tiene una rápida instalación, el reemplazo es sin herramientas durante la operación. Después tiene una máxima disponibilidad, ya que tenemos una gestión y monitoreo inteligente, como dijo anteriormente Daniel, ya que tienen una memoria ROM. Después tienen una vida útil extremadamente larga. Y una diferencial es que las baterías Phoenix ya vienen cargadas al 100%. Bueno, 5 puntos para elegir las UPS para tu sistema. Bueno, empezamos por la carga, dependiendo de la tensión, la corriente y la corriente inicial que necesitemos. Vamos a elegir. Después tenemos el tiempo y la autonomía que necesitemos y la recarga hay que tener en cuenta. Después la temperatura, ya sea si trabajamos en ambientes más hostiles donde la temperatura puede variar mucho o si es mucho más estable como de 20 grados, bueno, vamos a tener que considerar que la vida útil se puede reducir o no. Y después, bueno, claramente la vida útil, el tiempo de uso. Por ejemplo, a esto me refiero de vida útil, es por ejemplo, necesitamos una batería para una boya que está en el medio del río y tenemos difícil acceso. Bueno, capaz tenemos que inclinarnos a una batería que tenga mucha más vida útil y así podemos evitar tener que cambiarla constantemente en lugares de poco acceso. Y después los ciclos de uso y el standby. Bueno, acá tenemos un cuadro de doble entrada de lo que son las tecnologías de capacitores de ion de litio y de plomo con temperatura extendida, que dependiendo de la corriente que necesitemos y la autonomía, ya sea, por ejemplo, si queremos una corriente de 5 amperes, pero de una autonomía de 30 segundos, y bueno, ahí como se puede ver, son para las capacitores. Pero si queremos, por ejemplo, 5 amperes para lo que son 10 horas, bueno, capaz nos tenemos que inclinar a unas baterías de plomo
con rango de temperatura extendido. Y como podemos ver acá, donde dice 1+1, se refiere a que serían 2 baterías en paralelo. Bueno, y acá tenemos el cuadro de autonomía para las baterías de plomo sin rango extendido, que bueno, podemos comparar diferentes modelos. Por ejemplo, si tenemos una necesidad de una corriente de carga de 5 amperes y queremos alrededor de 30 segundos, bueno, podemos inclinarnos a las baterías de plomo de 1,3 amperhora, y estas son las que se cambiaron, que pasaron de 38 a 40 amperhora. Y también acá el 1+1 sería teniendo que poner 2 baterías en paralelo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la instalación y el montaje. Bueno, primero tenemos en el rielding el montaje en panel. Que podemos ver acá es que podemos usarlas en 2 posiciones, ya que las baterías se van en gel y porque tienen la tecnología AGM, entonces podemos usar de una forma mucho más eficiente el espacio del tablero y así reduciendo mucho los espacios. También viene con un kit y caja, o sea, podemos agregar como una opción el kit y la caja de montaje para las baterías, y también hay fusibles, que vamos a hablar a continuación. Ahora, primero se recomienda en los tableros poner las baterías en las zonas más bajas, ya que por convección el calor siempre tiende a ir hacia arriba, y para no acotar la vida útil de las mismas, bueno, se recomienda ponerlas abajo. Y por ende, también las vibraciones no deben exceder el valor del fabricante de la batería. Bueno, la conexión en paralelo de las baterías, el aumento de capacidad es el mismo, pero, perdón, la capacidad, el aumento de la capacidad, pero el consumo de la batería es el mismo. Ahí está. Y el valor del fusible no debe ser la suma del valor de cada fusible individual. Entonces hacemos la suma de cada fusible de la batería y el valor del fusible general va a ser esa, la suma. Bueno, vamos a recalcar que la vida útil de los módulos de batería de la tecnología BRLA, cada 10 grados a partir de los 20 grados, la vida útil de la batería se divide. Entonces, por ejemplo, a los 20 grados son 6 años, pero después de los 30 grados son 3 y 40, 1,5. Bueno, otro dato curioso es que las baterías con RLA no se pueden almacenar sin fin debido a la autodescarga física. Después las baterías, ya que se van descargando a medida que pasa el tiempo. Las baterías con poca capacidad deben regenerarse con más frecuencia y, como dije anteriormente, las baterías Phoenix se cargan al 100% antes de salir al almacén y están etiquetadas con información de la recarga, que acá va a aparecer abajo, la fecha en el medio de cuándo fue la última carga de la batería. Después vienen los accesorios, como dije anteriormente. Bueno, acá hay baterías, están los fusibles, que es para manipular los bornes de forma segura, que se levanta la tapa y se saca el fusible para manipularlo de forma segura, y el kit de montaje. Bueno, como dijo Dani, independientemente de la corriente de la UPS, tenemos una limitante en la corriente de carga, ya que hace un cuello de botella, por ende va a variar la cantidad de baterías que podemos agregar al banco de carga. Bueno, con la nueva tecnología UPS Quint logramos tener hasta 5 baterías en el banco. Por ejemplo, tenemos, acá 2,8 corriente de carga de ampere. Bueno, podemos poner en tecnologías de 26 amperhora, bueno, hasta 3, pero con la nueva tecnología, bueno, tenemos, por ejemplo, 1,5, y para la misma cantidad, bueno, podemos poner hasta 5 en 5 amperes. Entonces podemos tener un banco mucho más grande. Bueno, y después como garantía extendida, porque confiamos en nuestros productos y en la funcionalidad, tenemos una garantía de hasta 5 años, que se tienen que registrar. Muchas gracias. Genial, Pili. Bueno, es importante recalcar esto que mencionaba Pilar anteriormente, ¿no? De los distintos tipos de
de baterías, o mejor dicho, la cantidad de bancos de batería que podemos asociar a una UPS. A veces pasa de que, bueno, más allá de que la autonomía que decíamos sea o requiera de un periodo de tiempo muy largo, la limitante, en este caso el cuello de botella que pasa a ser la corriente de carga, establece un valor límite, un valor finito, eh, para la instalación de esos bancos de batería. Obviamente que todo esto que comentamos no tiene que ver con la Queen Charge, es sin tener en cuenta la Queen Charge, por eso es de vital importancia también tenerla en cuenta, ya que nos permite incorporar mayores capacidades dentro del banco, es decir, aumentar esta corriente que tenemos acá, lo que nos permite lograr bancos, por ejemplo, en el caso de las soluciones más grandes de 40 amperes, de banco de 200 o 300 ampere hora. Por eso es importante tenerlo en cuenta y se los compartimos en esta presentación para poder, eh, para que ustedes sepan cuáles son las capacidades de banco que pueden absorber cada una de estas UPS. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, Samir pregunta qué diferencia hay entre tensión estabilizada y no estabilizada. Bueno, básicamente creo que Samir hace mención a los estabilizadores en corriente alterna, en este caso la UPS. La UPS de corriente alterna que vimos a más o menos a la mitad de la presentación, cumple con esta función de estabilizar. Hace unos años atrás, cuando teníamos mucha fluctuación en las tensiones de red, que por distintos temas respecto a la calidad de energía que entregaba el distribuidor, eso terminaba afectando a los distintos dispositivos, sobre todo cuando la influencia de los dispositivos electromecánicos en la industria, pero también a nivel domiciliario, era significativa. Hoy por hoy, con la presencia de la fuente switching, como veíamos en la presentación de la semana pasada, eh, más allá de que haya fluctuaciones en la entrada, la salida se mantiene constante gracias al principio de funcionamiento de la fuente switching. Pero no obstante eso, para las soluciones de corriente alterna, el principio se mantiene, ¿no? Más allá de que haya una fluctuación en la corriente o la tensión de entrada, la salida se mantiene constante en base a los valores preestablecidos, ¿no? Por eso, en ese caso, esa es la diferencia entre una tensión estabilizada y una no estabilizada. Básicamente hoy por hoy, dentro de las soluciones que presentamos, con las soluciones estas de UPS en para corriente alterna, también no solo hace las veces de de sistema de alimentación ininterrumpida, sino también la de estabilizar cualquier tipo de fluctuación en la tensión de entrada para que la salida se mantenga no constante, pero sí estable. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, bueno, nos quedamos un rato más después en el chat si aparece alguna. Eh, Aprovecho para mostrarle la agenda, cómo siguen esta siguiente serie de entrenamientos. El próximo, ahora sí, nos tomamos unos 15 días de descanso. Para el próximo va a ser el 21 de noviembre, el martes 21 de noviembre, también en el mismo horario, de 10 a 12 horas. En este caso, ya hablando de sistemas de monitorización de energía, que es la otra de las partes del Power Reliability, o lo que tenga que ver con la confiabilidad en sistemas de alimentación. Vamos a estar hablando de los distintos elementos que componen la monitorización de energía, como analizadores de red, también monitores de máxima y mínima tensión, monitores o timers para poder relevar y reportar a un sistema de control superior los distintos estados tanto en tensión como corriente como en frecuencia.
y de esa forma también tener una monitorización integral de todo el sistema. Y ya para el 5 de diciembre vamos a tener el último que va a ser sistemas de protección. Ya ahí vamos a hablar tanto de protecciones contra sobrecorriente como también sistemas de protección contra sobretensiones. Ese va a ser un curso un poco más largo, pero bueno, ya cuando nos acerquemos a la fecha van a tener novedades respecto a eso. Por eso manténgase pendientes de las redes sociales, ahí vamos a estar dando las actualizaciones respecto a toda esta información. Así que bueno, los mantenemos informados por ahí. Si no hay más preguntas, me despido. No, no hay más nada, ¿no? Así que bueno, les mando un saludo grande. Acá Pilar también se despide. Nos vemos. Muchas Eh, gracias. tengan buen día para todos y nos vemos el 21. Saludo grande.